Nos interesa ahora cómo graficar los planos. En general, para poder efectuar la representación gráfica de un plano, se estudian las intersecciones con los ejes coordenados, a veces con eso nos va a alcanzar, y las intersecciones con los planos coordenados, que estas intersecciones se denominan trazos. Entonces, dado un plano, dado en forma implícita, se puede clasificar en 4 casos distintos. El primer caso, cuando todos los coeficientes son distintos de 0. En ese caso, con las intersecciones con los ejes coordenados nos va a alcanzar para poder graficar. Por ejemplo, tenemos este plano, vamos a calcular las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, igual que hacemos en 2 dimensiones, si queremos la intersección con el eje X, en 2 dimensiones lo que decíamos, igualábamos la variable Y a 0. Acá como tenemos 3 variables, vamos a tener que igualar las otras 2 a 0. Entonces nos va a quedar algo así. Si igualamos la Y y la Z a 0, nos queda que 2x menos 6 es 0, entonces ese x es 3. Entonces va a intersectar al eje X en el punto 3, 0, 0. Si queremos la intersección con el eje Y, ahora tenemos que hacer X igual a 0 y Z igual a 0. Nos va a quedar 3y menos 6 igual a 0, entonces y va a valer 2, entonces va a cortar al eje Y en el punto 0, 2, 0. Y si queremos la intersección con el eje Z, hacemos X e Y 0 y fíjense que nos dio el punto 0, 0, 6. Vamos a ver ahora cómo hacemos con estos datos para graficar el plano. Bien, lo primero que hacemos es marcamos los puntos de intersección. Entonces, marcamos el 3, 0, 0, marcamos el 0, 2, 0 y el 0, 0, 6. Ahora, si el plano contiene estos 3 puntos, tiene que contener a los segmentos, ¿sí? A este segmento de A a B lo tiene que contener porque es un plano, a este segmento de B a C y a este segmento. Entonces el plano tiene que contener a ese triángulo. También, si contiene esos segmentos, fíjense, el plano va a tener que contener a todo el triángulo relleno. Entonces esa sería una porción del plano que está en el primer octante, ¿sí? Lo que ahora necesitamos es imaginarnos más o menos cómo nos va a quedar el plano, ¿sí? Fíjense que esto va a ir bajando así, teniendo en cuenta nuestros datos y que tiene que contener al triángulo. Entonces, si lo graficamos, nos va a quedar algo así. Fíjense, vamos a rotarlo para mirarlo un poco, ¿sí? Tiene que contener ese triángulo, ¿sí? Y después seguir con esa inclinación. Como caso 2, tenemos los planos paralelos a los planos coordenados. Las ecuaciones que tengan la forma un número por z más otro número, y teniendo en cuenta que este no sea igual a 0, van a ser planos paralelos al plano XY, es decir, van a ser planos horizontales. Y van a ser perpendiculares a los planos XZ y al plano YZ. Si D justo llega a ser 0, la ecuación que nos va a quedar es la del plano Z igual a 0, que justamente es el plano X. Bueno, de manera análoga, las ecuaciones lineales de la forma un número por y más otro número, siempre y cuando este no sea nulo, son planos paralelos ahora al plano XZ. Y van a ser perpendiculares al XY y al YZ. Y si tenemos que D es igual a 0, vamos a tener justamente el plano XZ, que tiene ecuación y igual a 0. Y por último, si tenemos ecuaciones de la forma un número por X más otro número, este siempre no nulo, van a ser planos paralelos al plano YZ. Van a ser perpendiculares a los planos XZ y XY. Y si justo llega a ser 0, nos queda el plano coordenado YZ, que es el X igual a 0. Vamos a ver un par de ejemplos y vamos a ver cómo graficar estos planos. Estos planos son los más fáciles de graficar, porque teniendo en cuenta a qué planos son paralelos, ya incluso los pueden graficar de una si quieren, pero si quieren hacerlo con un poco más de detalle, vamos a ver cómo hacerlo. Nos piden graficar el plano z menos 5 igual a 0 o z igual a 5. Uno ya si se imagina, ya va a ver que esto es un plano horizontal que tiene altura z igual a 5, o sea, es un plano paralelo
al plano XY y que todos los z valen 5. Pero vamos a ir haciéndolo de a poco. Si calculamos las intersecciones con los ejes, con el eje X y con el eje Y no va a tener. ¿Por qué? Porque en las dos intersecciones necesito igualar a z igual a 0. Y acá nos quedaría menos 5 igual a 0, nos quedaría un absurdo. Entonces no va a cortar al eje X y no va a cortar al eje Y. Ahora, la intersección con el eje Z, si nosotros reemplazamos la X por 0 y la Y por 0, no pasa nada, acá no lo tenemos en las ecuaciones, pero obtenemos que el Z tiene que valer 5, entonces va a intersectar al eje Z en este punto. Tenemos acá nuestro sistema de ejes, vamos a graficar ese punto, que sería este punto de acá. En el anterior ejemplo no necesitábamos calcular las intersecciones con los planos coordenados, pero ahora vamos a hacerlo. Porque, como tenemos un único punto en la gráfica, si no nos acordamos que esto es un plano horizontal, no vamos a poder graficarlo, sino. Bueno, si un punto está en el plano XY, tiene que cumplir que Z sea igual a 0. Así que al plano XY no lo va a cortar porque también nos va a dar un absurdo. Ahora, si un punto está en el plano XZ, lo que debe cumplir es que la Y sea igual a 0. Entonces la Y va a ser 0, y despejando de acá el Z tiene que ser 5. Pero la X, no tengo ninguna restricción de la ecuación del plano, entonces la X puede valer lo que quiera. Entonces, va a cortar al plano XZ en todos los puntos de la forma X05. Bien, entonces, como cortan todos los puntos de la forma X05, serían todos puntos que son paralelos al eje X, ¿sí? Puede valer lo que quiera de X, va a valer 0 de Y, o sea que van a estar a esta altura, y 5 de Z. Entonces son todos los puntos de esa forma. Esos puntos van a pertenecer al plano. Bien, y finalmente, si miramos la intersección con el plano YZ, ahora X tiene que valer 0, Z, como tiene que cumplir con esa ecuación, tiene que valer 5, y la Y puede valer lo que quiera. Entonces van a ser todos puntos de la forma 0 y 5. Bien, o sea que la X tiene que valer 0, la Y puede valer lo que quiera y 5 de Z. Entonces nos van a quedar todos puntos paralelos al eje Y de esta forma, que serían esos que ahí tienen gráficamente. Bueno, y si uno se imagina quién va a ser el plano, va a ser un plano paralelo al Z igual a 0, ¿sí? Al plano XY, y que contenga estas dos rectas. Va a tener esa forma. Recuerden que los planos, igual que las rectas, seguirían hasta el infinito, pero uno dibuja una porción, por eso siempre lo dibuja con forma de paralelogramo. Bien, si lo quieren mirar, aprovechen, pueden usar GeoGebra, pueden darle esta orientación, o sea, esta forma de graficar los ejes, o podrían hacerlo un poco más así, lo que les sea cómodo a ustedes al momento de dibujarlo. Una vez que ustedes definan cómo quieren graficar sus ejes, con qué inclinación, después les va a quedar en base a eso el plano. Bien, acá tenemos otro ejemplo similar, nada más que en vez de ser Z más o menos un número igual a 0 es Y más 2 igual a 0. O es el equivalente a decir el plano Y igual a menos 2. Ahora no va a haber intersección con el eje X ni con el eje Z, sí va a haber intersección con el eje Y en el punto 0, menos 2, 0. Vamos a graficarlo, el 0, menos 2, 0 estaría por acá, así que ese sería un punto del plano. Lo mismo que en el otro caso, con esto no me alcanza para poder graficarlo, así que necesito un par de datos más, o acordarme que eso va a ser paralelo al plano XZ, que sería esta esquina de acá, entonces después imaginárselo cómo va a quedar paralelo. Si miramos las cuentas, ahora no va a cortar el plano XZ, hacemos las cuentas en forma similar, los va a cortar en los puntos de la forma X menos 2, 0, y al YZ en los puntos de la forma 0 menos 2. Bueno, vamos a graficarlos. Al XY puede valer lo que quiera de X, pero el Y siempre tiene que valer menos 2, así que nos va a quedar todo esto. Al YZ puede valer lo que quiera de Z, 0 en X, pero en Y siempre tiene que valer menos 2, así que nos van a quedar todos estos. Y finalmente, uno grafica el plano, nos va a quedar así, ¿sí? Paralelo a esta esquina. Si quieren lo pueden rotar para verlo un poquito. Fíjense, sería justamente ese plano. Y por último, tienen
hecho este ejemplo con todas las cuentas, sería el plano x igual a 2. Así que si lo graficamos, cortaría los ejes en el punto 2, 0, 0. Esa va a ser la única intersección. Va a cortar el plano XZ en todos estos puntos. Siempre en X tiene que valer 2. El Y tendría que valer 0 y el Z puede valer lo que quiera. Y va a cortar al plano XY en los puntos de la forma 2 y 0, que sería todos. Entonces, finalmente el plano va a quedar así. Fíjense que es paralelo ahora a la otra esquina, ¿sí? Sería, acá no se ve bien, si lo giramos un poco sería paralela a esa esquina, ¿sí? Entonces, con eso pueden graficar todos los planos que sean paralelos a los planos coordenados. Lo que vamos a ver ahora es el caso 3, que es el caso de planos paralelos a los ejes coordenados. Esos planos se van a dar cuando en la ecuación uno de los coeficientes de las variables sea 0, exactamente 1. O sea, van a ser ecuaciones de la forma a por x más b por y más d igual a 0, y estos dos no nulos. En ese caso van a quedar planos que son paralelos al eje z y perpendiculares al plano x. Si justo el d es igual a 0, no solamente va a ser paralelo al eje z, sino que además lo va a incluir. Y tenemos los otros tres casos. Si acá el coeficiente de y es igual a 0, y acá si el coeficiente de x es igual a 0. Siempre el que quede igualado a 0 es el que va a ser paralelo a ese eje. Vamos a ver entonces estos tres ejemplos y vamos a ver cómo se grafica. Bien, queremos graficar el plano x más y menos 2 igual a 0. Hay distintas formas de hacerlo. Una forma sería buscando, como hicimos en los ejemplos anteriores, las intersecciones con los ejes, que en esos casos nos van a dar el punto 2, 0, 0 y 0, 2, 0, e intersección con el eje Z no va a tener. Sí, nos va a dar estos dos puntos, ¿sí? El 2, 0, 0 y el 0, 2, 0. Ahora bien, ¿qué es lo que me conviene hacer cuando me falte una de las variables? Que también lo vamos a hacer en superficies cilíndricas. Me conviene dibujar en 2 dimensiones. Esto se llama proyección, lo vamos a ver un poco mejor más adelante. En 2 dimensiones me conviene graficar qué curvas forman. Entonces, si nosotros dibujáramos eso me formaría la recta igual a 2 menos x, la cual es una recta así, que acá corta en 2 y acá corta en 2. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a graficar esa misma recta en el plano XY. Nosotros sabemos que el plano XY es es el piso, ¿sí? Entonces vamos a graficarla imaginando que esa recta está acostada en el piso. Entonces lo que nos va a quedar es esa misma recta. Ahora bien, fíjense en la ecuación de nuestro plano, es la ecuación de la recta, pero al estar en 3 dimensiones, eso es muy importante, que no es una recta. Eso me va a representar un plano. ¿Por qué? Porque este valor nosotros lo asignamos en el piso, o sea, en z igual a 0. Pero si yo acá pongo exactamente los mismos puntos con z igual a 1, con z igual a 2, con z igual a 45, también cumplen con la ecuación. Entonces, ¿cómo se hace para dibujar el plano? Lo que hacemos es estirar esta misma recta en z. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién, que mientras yo mantenga estos puntos, o sea, esta condición para x y para y, no importa el valor de z que les dé, van a cumplir con esta condición. Entonces el plano finalmente nos va a quedar así, estirado hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Estirado sobre z. Vamos a girarlo un poquito para verlo mejor, pero fíjense que sería esa recta estirada, ¿sí? Así que esa sería una forma de dibujar ese plano. Si lo dibujan con las intersecciones y con las trazas también va a salir, pero esta es la forma más sencilla que suele servir para graficar este tipo de planos. Vamos a graficar ahora el plano x igual a z. Vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora si queremos pensar en la recta,
tenemos que mirar acá las variables X y la variable Z. Entonces, gráficamente, eso formaría una recta que es así, que lo atraviesa justo por el origen. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Para graficar el plano, lo mismo, vamos a dibujar la recta esta. ¿En qué plano? Bueno, en el plano XZ, ¿sí? O sea, en este y este, o sea, formado por esta esquina. Entonces, gráficamente, la recta nos va a quedar así, ¿sí? Tenemos que imaginar que está apoyado sobre el plano XZ, ¿sí? Entonces, sobre esta pared. Bien, entonces, ¿cómo graficamos el plano ahora? Bueno, mientras cumpla con X y con Z la ecuación, no hay problema, le asigne yo cualquier valor de Y. Fíjense que el Y no aparece en la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta misma recta la estiramos sobre la variable Y, ¿sí? Las vamos a copiar estiradas sobre. Y nos va a quedar así. Fíjense que la estamos prolongando en Y. Si precisan verlo mejor, lo giramos un poquito, pero fíjense que sería esa misma recta toda estirada. Vamos a graficar ahora el plano Y más Z más 1 igual a 0. Bueno, ahora las variables que intervienen acá que nos tiene el coeficiente nulo son la Y y la Z. Entonces vamos a dibujar la recta en el plano YZ, ¿sí? Entonces, esta sería la recta igual a Z igual a menos 1 menos Y, o sea que sería una recta así. ¿Qué hacemos? Lo mismo, vamos a dibujarla ahora vista en el plano YZ, que sería el plano formado por estos dos ejes, ¿sí? Los que contienen a estos dos ejes, dibujar esta recta. Esa recta, vista en perspectiva, teniendo en cuenta esos planos, va a ser así. Si quieren, pueden dibujar un poco más así para que les queden los ejes parecidos a cómo los tienen orientados acá y se parezca un poco más a esta recta. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, la variable que falta es X, entonces tenemos que estirar sobre X. Entonces, finalmente, el plano nos va a quedar así, ¿sí? Estirado sobre eje X, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, y finalmente el último caso, el caso 4, que es cuando justo D es igual a 0. El problema más complicado es cuando las tres, la A, B y C, son distintas de 0 y justo D es igual a 0. Para todas las ecuaciones de esta forma, ahí no importa si son todas distintas de 0 o alguna es igual a 0, justo el origen de coordenadas va a estar contenido. ¿Cuáles son los que son más difíciles de graficar, los planos más complicados? Bueno, justamente cuando D es 0 y los otros tres coeficientes no son 0. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos pedían graficar el plano X más Y menos Z igual a 0. Ahí no podemos usar lo que hicimos antes. No va a ser paralelo a ninguno de los planos de coordenadas, no va a ser paralelo a ninguno de los ejes de coordenadas, tenemos las tres coeficientes son distintos de 0. Entonces vamos a intentar ver si con las intersecciones nos podemos ayudar. Bueno, la intersección con los ejes de coordenadas, si nosotros decimos, por ejemplo, intersección con el eje X, Y y Z tendrían que ser 0, o sea que nos queda el punto 0, 0, 0. Si van igualando de a otras dos, van a llegar al mismo resultado, o sea que la única chance va a ser el punto 0, 0, 0, o sea, el origen de coordenadas. Así que eso vamos a ir graficándolo. Venimos al gráfico de acá y vamos a marcar ese punto, el punto del origen de coordenadas, que va a pertenecer al plano. Bueno, entonces con la intersección con los ejes, no es tampoco como el primer caso, no tenemos nada, solo tenemos un punto, no nos alcanza para graficar el plano. Entonces vamos a probar ahora con las trazas. Bueno, intersección con el plano XY. Para que pertenezca al plano XY, la variable que tiene que ser igual a 0 es la Z. Si reemplazamos acá por Z, nos queda que X más Y tiene que ser igual a 0. O sea que despejando, Y tiene que ser igual a menos X.
Entonces los puntos tienen que ser de la forma x menos x en el lugar de y, y teniendo en cuenta que como es la intersección con el plano XY, z valía 0. Entonces por eso es que los puntos quedan de esta forma. Esto, si nosotros lo graficamos en 3 dimensiones, son puntos que nos van a ir formando una recta. Fíjense, si ustedes van haciendo un par, ¿sí? Lo que van a lograr son todos estos puntos. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, si nosotros queremos que la x sea menos 1, el y va a tener que valer 1. Si queremos que la x sea menos 2, y va a tener que valer 2. Y al revés con los positivos. Por eso es que nos va a ir formando toda esta recta. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Que toda esta recta va a estar contenida en el plano. Tampoco nos alcanza, ¿sí? Porque planos que contengan una recta hay infinitos, ¿sí? Entonces necesitamos ver algunos datos más. Vamos a sacar las otras intersecciones. Bien, haciendo el mismo procedimiento, tenemos que va a intersectar al plano XZ con los puntos de la forma X0X, o sea, el mismo valor de X que el mismo valor de Z, y 0 en Y, y va a intersectar al plano YZ en los puntos de la forma 0 y Y. O sea, para Y y para Z tienen que valer lo mismo. Entonces vamos a graficar esas intersecciones. Entonces nos quedarían, con el plano XZ van a ser estos puntos, ¿sí? Los puntos de la forma X0X. Y con el plano YZ nos van a quedar estos puntos, los puntos de la forma 0 y Y. Una vez que uno tiene esto, ahí se tiene que imaginar un plano que contenga esas 3 rectas. Suele ser difícil, incluso acá fíjense que queda bastante difícil, pero la idea es ir haciéndolo más o menos así, ir viendo o al por lo menos dar los datos de cómo obtendrían el plano que les va a quedar. Entonces, si nosotros lo dibujamos, ese plano nos va a quedar así. Por ahí, cuando vean que queda complicado, les va a convenir cambiar un poco la inclinación. Fíjense que si nosotros lo cambiamos, ahí se ve mejor, o si lo hubieran hecho un poco más así, por ahí lo podrían haber visto mejor también, ¿sí? Siempre que quieran graficar y la vista que ustedes eligieron para los ejes queda compleja, pueden rotar un poco su dibujo, ¿sí? Intentar imaginárselo rotado para intentar que les quede mejor la apreciación de qué dibujo final les queda.